Dios te bendiga. En esta hora nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que Él estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Así que nos unimos. Recordemos que Mateo 18, verso 19 nos enseña y nos dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acá en la tierra pidiendo cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos en intercesión, declarando sanidad, declarando liberación, restauración y fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8 nos enseña, Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recordemos que Jesús les dice que había una viuda y un juez injusto, pero debido a la persistencia de la viuda, el juez le hace justicia de su adversario. De esa forma, la mujer viuda recibe justicia y Jesús da la enseñanza de la persistencia hace la diferencia. La persistencia nos ayudará a poder lograr el propósito que usted haya tenido, la necesidad que usted tenga. Recordemos que Jesús te enseña acerca de que la viuda persistió hasta el último momento y el juez le hizo justicia de su adversario. Así que Jesús dice, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos hará justicia, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos concederá lo que estamos pidiendo, si usted clama a Dios día y noche. Así que nosotros tenemos ahora la necesidad de orar siempre. Recordemos, la oración es una necesidad, no es una opción. Tenemos que orar siempre y no desmayar. Orar siempre sin desmayar. Recordemos, la oración en unidad tiene poder. Tenemos que orar siempre creyendo lo que estamos pidiendo. La Biblia nos enseña y nos dice que todo lo que pidiremos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. ¿Para qué? Para que el Padre se glorifique en Jesucristo su Hijo. Así que nosotros tenemos que orar siempre a través de diferentes circunstancias, situaciones. Nosotros tenemos que permanecer orando. Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. Y Efesios capítulo 5, verso 18, Pablo también recomienda que tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que orar siempre. Tenemos que permanecer después de que Pablo habla en el verso 10 del capítulo 6 de Efesios, después que Pablo habla y nos enseña acerca de la armadura de Dios. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que nosotros podamos resistir en el día malo. Y dice, habiendo acabado todo, dice, estad pues firmes siempre delante de Dios, firmes siempre, porque los ataques del enemigo están constantemente tratando de debilitarlo, tratando de ponerlo a usted y a mí, ponerlo en alguna posición para que usted mengue, para que usted desmaye en el propósito que usted ha sido enviado, por el propósito por el cual fue enviado usted. El enemigo siempre va a tratar de distraerlo para que usted no lo cumpla. En el verso 10 en adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es lo más importante. Usted y yo tenemos que reconocer siempre que la fuerza, que el poder, que todo lo que usted necesite vendrá de parte de Dios. Usted recibirá todo lo que usted necesite, pero a través de Jesucristo. Usted necesita estar consciente siempre de que lo que usted busca, la necesidad que usted tiene, la recibirá de parte de Dios, pero a través de Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta el verso 13, del verso 10 al verso 13. Pablo habla y dice: necesitan ustedes estar conscientes que están peleando contra un mundo espiritual. Necesitan ustedes estar conscientes de que sus batallas no son con personas humanas, que sus batallas son con fuerzas del maligno. Usted debe estar consciente de que usted está en una guerra, peleando una batalla, pero en el mundo espiritual. Usted debe de estar consciente de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes que están en las regiones celestes. Pablo enseña que nosotros tenemos una batalla espiritual en la cual nosotros tenemos que estar firmes. Estar pues firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar firmes contra todo aquello que se levante en contra de usted. Usted y yo necesitamos la firmeza en el Señor, reconociendo siempre que todo lo que va a tratar de venir a distraerle, que todo lo que va a tratar de venir a ponerle en contra de su hermano, que todo lo que va a venir, que lo va a querer distraer del propósito, robarle el tiempo y muchas cosas que usted y yo vamos a recibir día a día. Pablo dice: ustedes deben de estar firmes. Ustedes deben estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ustedes deben de estar firmes. Deben de estar firmes porque van a venir situaciones en las cuales ustedes van a ser atacados, pero no físicamente, no por medio de un golpe físico, un golpe, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino va usted a tener una batalla espiritual en la cual usted tiene que estar consciente que esa lucha va a ser espiritual. Así que de esta forma usted y yo necesitamos conocer que vamos a salir siempre en victoria. Pero la victoria viene de la firmeza en Cristo Jesús. La victoria siempre viene de la confianza que usted tiene en Cristo Jesús. Así que de esta forma nosotros vamos a estar conscientes, dice Pablo, ustedes deben de estar conscientes de que deben de permanecer firmes. Permanezcan firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo enseña que usted y yo necesitamos conducirnos rectamente delante de Dios. Usted y yo vamos a ser transformados por medio de nuestro carácter, nuestra manera de actuar. Por eso Pablo enseña que nosotros vayamos vestidos con la coraza de justicia, que nosotros no nos pongamos esa protección encima como aquellos soldados romanos que se vestían de esa forma, se ponían una coraza encima, una protección. Pero dice Pablo, ustedes tienen que estar firmes y tienen que ponerse en sus lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad.
Ustedes deben de estar siempre conscientes de que el mundo espiritual estará siempre tratando de hacerlo pecar por medio de una mentira. El enemigo siempre tratará de hacerlo caer en pecado o en tentación por medio de una mentira. Así que Pablo dice, ustedes tienen que hablar siempre en verdad, siempre hablar con la verdad. Ustedes siempre tienen que caminar siempre sin mentiras. Eso lo hará libre. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Así que nosotros debemos estar conscientes de que una mentira sería un pecado delante de Dios y una atadura en nuestra vida espiritual, debido a que eso no va a permitir que los milagros, que las obras libertadoras puedan fluir al momento de la intercesión. Recordemos que estamos hablando de la necesidad. La oración es una necesidad, no es una opción. Así que estamos viendo acerca de cómo nosotros debemos estar conscientes de que tenemos que estar siempre conscientes de la forma en la que nosotros vamos a ir actuando. Primero tenemos que tener en nuestros lomos la verdad. Estar siempre en la verdad. La verdad sabemos que es Cristo. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Tienes que resistir en todo tiempo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Usted y yo vamos a caminar siempre en la verdad de Cristo. Y vamos a caminar siempre siendo justos delante de Dios. Nuestra manera de conducirnos va a ir cambiando día a día. Va a ir siendo transformada para poder edificarnos y edificar a otros. La coraza de justicia, calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted y yo tenemos que caminar siempre conscientes de que Dios nos ayudará en todo momento, de que Dios nos ayudará en todo tiempo, que Dios peleará siempre por nosotros, de que Dios estará siempre a nuestro lado, de que Dios siempre tomará en cuenta la intención de nuestro corazón, de que usted y yo siempre vivimos para ser un ejemplo. Usted y yo vivimos siempre para caminar en rectitud delante de Dios y de los hombres, hablando siempre verdad, conduciéndonos siempre, dando buena noticia, conduciéndonos siempre, anunciando el Evangelio de la paz, tratando siempre de que Dios no sea vituperado por nuestros malos hábitos, nuestras malas acciones, nuestro mal testimonio. Siempre nosotros vamos a estar conscientes de que usted y yo los ojos de las personas están siempre están pendientes a lo que usted y yo hagamos. Las personas siempre observarán lo que usted y yo estemos haciendo. En Hebreos capítulo 12, verso 2 nos enseña y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero en el verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que nosotros tenemos alrededor muchas personas como testigos, muchos ojos que nos observan. Dice, alrededor nuestro tenemos gran nube de testigos. Ahora, ¿por qué hay situaciones que usted y yo somos tentados para poder decir una mentira y así poder ser vituperado el Evangelio y su persona tendrá un mal testimonio? ¿Para qué? Para limitar la fe en la oración, para que usted no pueda orar libremente debido a la culpa,
debido a lo que usted haya dicho mal o usted haya dicho que no es correcto. De esta forma, Pablo dice, tenemos que estar conscientes de que estamos peleando en un mundo espiritual. Tenemos que estar conscientes de que ahora, como dice la Biblia, que tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que andar también en el Espíritu. Así que hay situaciones en las cuales usted tiene que cuidarse demasiado. Tenemos que caminar con mucho cuidado, con mucha precaución. Usted y yo tenemos que caminar siempre tratando de dar buenos ejemplos. Así que por eso dice Hebreos capítulo 12:1, dice, nosotros tenemos también alrededor nuestro muchos testigos, los cuales están esperando a que usted y yo cometamos un error, a que usted y yo cometamos un pecado. ¿Para qué? Para enseguida poder ellos acusarnos de alguna cosa. Bueno, estamos hablando de un mundo espiritual. Recordemos que en el mundo espiritual hay muchos ojos que nos observan. En el mundo espiritual hay muchos seres que tratan de hacernos tropezar. Tratan de que usted y yo menguemos en el propósito y en el proyecto que usted y yo empezamos. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Tenemos que tener cuidado de cómo nos estamos conduciendo. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Así que tenemos tanta responsabilidad ahora, porque somos ahora muchos testigos están alrededor nuestro observando nuestra forma de actuar. Muchas personas están al pendiente de lo que usted haga. Así que tenemos que tener cuidado. Salmo 27:2, recordemos que nos enseña y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Las personas, ¿verdad?, trataban de destruir al salmista, a David, lo trataban de destruir al rey David. Ellos trataban de tomarlo en un acto para poder destruirlo completamente. Sabemos que él cometió tantas cosas que a Dios no le agradaban, pero recordemos que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, que el que se arrepiente, el que busca, halla, dice la Biblia. Al que busca, halla. Al que pide, recibe. Al que busca, halla. Y al que llama, las puertas se le abren. Recordemos que Dios no es como nosotros. Nosotros nos cuesta perdonar, pero a Dios no le cuesta perdonar. Él dio su vida por usted y por mí. Él es un Dios de misericordia. Así que de esta forma el salmista dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Recordemos que estamos hablando de un mundo espiritual, que están siempre atentos para que usted caiga en una trampa puesta por ellos mismos, por los espíritus malignos, huestes espirituales que andan en las regiones celestes, potestades, principados, gobernadores. Yo sé que cada uno tiene su rango espiritual, que están manejando a otros ejércitos más bajos que ellos, pero nosotros tenemos una lucha espiritual constante. Por eso Pablo enseña, dice, ustedes tienen que orar siempre. Ustedes tienen que orar sin cesar. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, ustedes tienen que orar sin desmayar. Ustedes tienen que persistir en la oración. Recordemos que Daniel estuvo orando durante varios días. Él ya había recibido la respuesta de parte de Dios. Él ya había resistido la respuesta de parte de Dios, pero no había llegado la respuesta. ¿Por qué? Porque había una autoridad espiritual en el mundo espiritual que estaba deteniendo esa respuesta. Había una potestad maligna
que estaba peleando. ¿Para qué? Para que Daniel no recibiera la respuesta. Así que de esta forma, en el libro de Daniel, capítulo 10, nos habla acerca de que Daniel está orando. Daniel está orando durante 21 días. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que nosotros sabemos que cuando oramos, cuando intercedemos, estamos tocando un área espiritual en la cual usted debe de estar consciente de persistir. Usted debe de estar consciente de que no debe usted de menguar, usted no debe de desmayar. Recuerde, en el verso 12 de Daniel 10 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel ha recibido esa respuesta. El primer día que él clamó, el primer día que él empezó a interceder, el primer día que él empezó a orar, recibió la respuesta. Pero habían seres espirituales deteniendo al ángel que traía la respuesta. Habían fortalezas espirituales que estaban deteniendo la respuesta. Habían fortalezas espirituales que estaban deteniendo la respuesta. Habían seres que estaban obstruyendo la bendición, la respuesta que él ya había recibido. Así que de esta forma llega el ángel a darle este mensaje a Daniel. Desde el día que tú dispusiste tu corazón a buscar a Dios, desde el día que te humillaste a Él, desde el día que clamaste a Él en humillación delante de Dios, desde ese momento tu respuesta fue escuchada, tu respuesta fue enviada, tu petición fue escuchada, tu respuesta fue enviada. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón a buscar a Dios. Es algo importante para usted y para mí que dispongamos nuestra vida para Dios, que dispongamos nuestro corazón y no oremos como una rutina. Toca la oración, oremos, no, sino disponga su vida, su corazón, dispóngalo a Dios, entrégueselo a Dios y dígale: Padre, gracias, aquí está mi vida, gracias porque ahora yo entiendo lo que yo no entendía antes. Él dispuso su corazón a buscar. Él sabía que tenía una respuesta, sabía que tenía que recibir una respuesta. Dios le da la respuesta. Al primer día, pero este ángel llegó hasta el día número 21, porque había resistencia en el mundo espiritual. Así que Pablo también nos enseña de que en el mundo espiritual hay fortalezas. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra oración ya fue escuchada, ya fue enviada la respuesta. En ocasiones no ha llegado la respuesta porque hay situaciones que en el mundo espiritual detienen esa respuesta. Jesús dijo: tienen que orar día a día, tienen que permanecer, tienen que persistir en la oración. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5 dice:
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que habla, de lo que estamos en la milicia, en el ejército de Cristo, que estamos militando en este tiempo, tenemos que estar conscientes de que nuestras respuestas están siendo escuchadas y ya hay nuestras peticiones, ya han sido escuchadas y ya hay una respuesta para cada petición. Únicamente que usted y yo no hemos podido ver la respuesta porque hay un mundo espiritual en ocasiones que detiene la bendición. Así que Pablo enseña algo importante. Pablo dice, usted y yo tenemos una lucha espiritual. En Efesios 6, verso 18, Pablo enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad. Todo está en el mundo espiritual. Estamos peleando contra un mundo espiritual que no descansa. Y usted y yo no debemos de descansar en la oración. Tenemos que estar siempre conscientes de que tenemos que persistir en la oración. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que seguir en la intercesión, seguir clamando por nuestra colonia, seguir clamando por nuestro ejido, seguir clamando por nuestro municipio, seguir clamando por nuestro estado, seguir clamando por nuestro país, seguir clamando por el mundo entero. No debemos desmayar, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Usted y yo necesitamos orar siempre sin desmayar. Necesitamos permanecer en la oración. Pablo dice, ustedes tienen que orar siempre y no desmayar. Una vez acabado todo, dice, pues, está firme y cíñanse los lomos con la verdad. Caminen en rectitud, caminen en verdad, caminen en justicia. Sean unas personas ejemplares para los testigos que tienen alrededor suyo. Hebreos 12:1. Sean pues ustedes ejemplares para toda la gente que está alrededor de usted, que está observando su conducta. Y no solamente para las personas que están alrededor suyo, sino por los demonios o los espíritus malignos que las personas tienen. Porque esas son las calumnias que usted recibe, esos son los chismes que usted recibe, esas son las malas palabras que usted recibe. ¿Por qué? Porque hay personas que están influenciadas por espíritus malignos, en las cuales usted recibirá quizá no una palabra de aliento, sino al contrario, una crítica no constructiva, sino destructora, una crítica para que usted no avance en el propósito. El enemigo lo que quiere es frenarlo en el propósito que Dios ha puesto en usted y en el cual usted está caminando, y usted está viendo el avance de su propósito, de su proyecto. Está caminando, está avanzando, está rumbo al proyecto que Jesús le mostró en aquella visión, en aquella revelación. Él está mostrando que su proyecto va en camino, va directo, va dirigido a conforme Dios se lo mostró. Pero el enemigo lo que va a tratar es de poner fortalezas. Pablo está dando una enseñanza espiritual. Pablo dice, tienen ustedes que pelear contra un ejército espiritual. No le pongan atención a las personas. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra los espíritus que tienen las personas. Nuestra lucha es con el espíritu que maneja a la persona que habla mal de ti. No es contra carne ni sangre. Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad se van a mover, se van a poner de acuerdo para tratar de frenar el propósito que hay. Daniel estuvo 21 días orando, y al momento de él estar orando 21 días, al primer día que él oró recibió respuesta. Pero vino y detuvieron al ángel que traía la respuesta. Lo detuvieron en el mundo espiritual por 21 días.
hasta que Dios envió a su príncipe, a su ángel Miguel. ¿Para qué? Para que destruyera toda fortaleza del enemigo y pudiera el ángel regresar, bajar a dar esa respuesta a Daniel. Desde el momento, dice, que tú dispusiste tu corazón y te humillaste delante de Dios, tus palabras fueron escuchadas en el mundo espiritual de Dios. Desde el momento que usted y yo disponemos nuestro corazón a buscar en obediencia, a buscar en rectitud, a buscar en verdad a Dios, a siempre actuar correctamente, y hemos dispuesto nuestro corazón para que Él escuche nuestra necesidad, Él ya nos envió una respuesta. Él ya nos envió una respuesta, solamente que hay fuerzas malignas que tratan de detener esa respuesta. Por eso usted y yo en ocasiones no vemos respuesta. Nosotros en ocasiones a veces el enemigo quiere poner que usted se desespere, y si usted se desespera puede usted hablar algo en contra de Dios, y entonces usted limitará. En el mundo espiritual hay una barrera grande una batalla grande que se está llevando. Por eso Pablo también enseña, dice, ustedes deben estar conscientes. Por eso ustedes deben de estar conscientes y deben de ser prontos para oír. Tienen que ser tardos para hablar, tardos para airarse. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una palabra puede darle la victoria al enemigo. Tenemos que tener cuidado. Recordemos, el mundo espiritual está siempre pendiente de lo que usted hable, de lo que usted declare, siempre pendiente de cómo usted se conduzca. Por eso Pablo dice, bueno, van a caminar en contra de un mundo espiritual que ustedes tienen que primeramente estar conscientes. Ustedes tienen que estar conscientes de que en el mundo que ustedes caminarán es un mundo espiritual. La guerra, la batalla que ustedes están llevando no es una batalla física. La batalla física es el esfuerzo que usted tiene que hacer diariamente. Pero la batalla espiritual son las fuerzas que usted no puede ver, que van a tratar de desanimarlo, que van a tratar de poner en usted, limitar sus fuerzas, principalmente limitar su fe. Recuerde, nosotros ahora vivimos por fe y no por vista. Usted y yo caminamos ahora en un caminar espiritual, en una vida espiritual. Usted ha descubierto muchas bendiciones de parte de Dios. Usted ha descubierto una nueva forma de ver la vida, de disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Usted ha empezado a vivir de una manera más libre, de una manera recta, de una manera diferente a la que usted vivía. Entonces Pablo enseña, dice, ustedes tienen una lucha espiritual, tienen que estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales malas que están en las regiones celestes. Están haciendo una protección, ¿para qué? Para que las respuestas de Dios no desciendan. Ustedes tienen que estar conscientes que esas fortalezas se tienen que romper en el nombre de Jesús. Usted debe estar consciente de que su intercesión debe de traspasar esas paredes espirituales para poder lograr tener respuesta de lo que usted necesita. Y no solamente de lo que usted necesita, sino
de lo que la gente necesita. Hay mucha necesidad y usted tiene la respuesta para ellos. Usted tiene que esforzarse para que ellos puedan alcanzar la misericordia de parte de Dios. Usted tiene que esforzarse para que ellos sean bendecidos, porque entonces ahora usted y yo caminamos conforme a la ley. Dice Jesús, dijo, ahora la ley se resume solamente en esta palabra: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Tú amarás a Dios por sobre todas las cosas. También amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Nosotros tenemos que, por medio de la oración, por medio de la intercesión, el Espíritu Santo derramará su amor, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios va a ser derramado en nuestro corazón. El amor de Cristo va a ser derramado en su vida. Usted aprenderá a amar, a orar con amor. Usted aprenderá a orar con amor, y cuando usted aprenda a orar con amor, usted estará cumpliendo el mandamiento de Dios que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque usted amará, orará por su prójimo y amará a su prójimo, porque usted mirará no a su prójimo como un enemigo, sino como una persona que necesita ser liberada de ese espíritu maligno que lo atormenta, de ese espíritu maligno que lo ata, de ese espíritu maligno que hace que hable mal de usted, que lo juzgue y que le quiera hacer tanto daño. Usted aprenderá a amar a sus enemigos, a bendecir a los que os maldicen. Usted empezará a vivir conforme a Jesús lo estaba declarando. Recordemos que Jesús dijo que esperaran la promesa del Padre para que entonces el Espíritu Santo fuera derramado en el pueblo de la iglesia en el día de Pentecostés. O sea, Él necesitaba derramar su espíritu sobre ellos, llenarlo de su espíritu, llenarlo de su mente, llenarlo de su corazón. Quien tiene la mente de Cristo, dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Él está en nosotros, Él está con nosotros. Dijo en Juan 14:16, dijo que Él estaría con nosotros y estaría en nosotros. Entonces, Él es el que está con nosotros. Bautismo es sumergir. El bautismo en el Espíritu Santo viene y se sumerge en nuestro espíritu, así que hace que seamos uno, así como tú en el Padre y yo en ti, dijo Jesús, así también que ellos sean uno. Así que Él está con nosotros, dice, Él está con nosotros y estará en nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a caminar en esa dimensión espiritual en la cual Pablo dice: ahora nosotros peleamos, pero no con la fuerza física, no peleamos con armas espirituales, dice 2 de Corintios capítulo 10. Pablo dice: ahora usted y yo debemos estar conscientes que estamos peleando, pero contra un mundo espiritual. Tenemos unas fortalezas, hay una fortaleza que tenemos que derribar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted y yo entraremos en esa fortaleza, derribaremos todo argumento, derribaremos todo pensamiento, derribaremos todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios, todo aquello que trate de distraerlo del propósito, todo aquello que trate de robar esa bendición. Ya no pelearemos como humanamente se hace. Pelearemos ahora por medio de nuestras rodillas. Pelearemos ahora por medio de nuestra oración, por medio de nuestra intercesión. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Santiago, la carta de Santiago, nos enseña algo importante. Y nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque si usted habla algo en contra de Dios o en contra de su hermano, usted se va a estar ligando y dándole autoridad al enemigo para que pueda destruirlo. Porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Por eso dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que nosotros tenemos que tener siempre cuidado y estar siempre conscientes de que nuestra batalla espiritual es contra un mundo espiritual. Tenemos ojos alrededor nuestro que nos están observando siempre. Tenemos que caminar en rectitud, en justicia. Tenemos que caminar en verdad y siempre dando la buena noticia del Evangelio de la paz. Siempre dando ejemplo en todo momento, dando ejemplo en todo lugar, para que ahora, dice, los hombres vean nuestras buenas obras. Jesús dijo, ustedes tienen que estar siempre conscientes porque hay personas que van a observarlos día a día. Así que ustedes tienen que tener cuidado. Ustedes tienen que tener cuidado en todo lo que ustedes hagan. Por eso en Mateo 5, 14 al 16, Jesús les enseña a sus discípulos y les dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de nuestro comportamiento debe de reflejarse delante de todos los hombres. La luz de Cristo, el reflejo de Dios en nosotros, tiene que notarse por nuestra conducta, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de expresarnos, por nuestra manera de declarar las cosas. Se tiene que observar, porque de esa forma usted será un verdadero ejemplo e hijo de Dios. A todos los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, dice San Juan capítulo 1. Él nos enseña que ahora, si somos hijos, dice San Juan, dice en Romanos 8:14, dice que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Y dice Romanos 8:16 de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que caminar como Él, como Jesús caminó en esta tierra. Dice Hechos capítulo 10, verso 38, nos enseña que Jesús anduvo en este lugar haciendo bienes. Él anduvo siempre haciendo el bien delante de los hombres. Aunque lo criticaron, lo juzgaron, lo apedrearon, aunque lo querían apedrear, no lo apedrearon. Aunque lo criticaron, lo juzgaron y lo crucificaron, lo mataron. Pero Él fue ejemplo, un hombre lleno de gracia. San Juan capítulo 1 nos enseña y nos dice: vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él era un reflejo de Dios. Jesús caminaba, Dios mismo caminaba mostrando su gloria, su esplendor, sus maravillas delante de los hombres. Por eso el mundo de las tinieblas, los espíritus malignos que estaban alrededor de las personas, en las personas, alrededor de Él, siempre trataban de hacerlo tentar para que Él cayera en un pecado, para que ellos tuvieran motivo para poder matarlo.
Siempre estuvieron tratando de tentarlo. Jesús dice la Biblia que sabía sus malas intenciones de ellos. Pero ahora nosotros estamos viviendo en este mundo dando a conocer que Jesús vive en nosotros, que el Espíritu Santo está ahora en nosotros, que el Espíritu de Jesús está siempre en nosotros para poder ayudarnos, para poder dirigirnos, para poder liberarnos, para poder ahora hacer ejemplo. Por eso, Hechos 10:38, Pedro está predicando. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él está hablando en la casa de Cornelio. Pero dice en el verso 38. Dice, verso 37, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro dice: Jesús anduvo haciendo bienes. Jesús anduvo sanando a los enfermos. Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tu luz tiene que alumbrar delante de los hombres para que vean tus buenas obras, para que vean que realmente lo que vitupera la gente, lo que dice mal la gente, no sea cierto. Las personas van a hablar mal de ti y van a ponerte en mal en muchos lugares, pero cuando ellos te conozcan dirán: era mentira lo que me dijeron de él. Cuando ellos te conocen, empiezan ellos a ver realmente que el fruto de tu árbol es verdadero, de que tu árbol de naranjas da naranjas. Del fruto de lo que tú tienes es verdadero. Por eso Pablo enseña: tenemos una batalla espiritual, tenemos una lucha espiritual. Ustedes tienen que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ustedes tienen que estar conscientes. Ustedes tienen que estar conscientes que todo lo que va a venir a tratar de robar el tiempo, de todo lo que va a tratar de venir a distraerlos, no es de parte de Dios. De todo lo que va a venir a querer desenfocarlos o desanimarlos, no es de Dios. De todo aquel que va a venir a querer decirle una palabra contraria al proyecto que Dios le dio, no es de Dios. Usted siempre tiene que estar consciente de la prioridad de Dios, que la prioridad de Dios siempre es ser una luz ejemplar delante en su casa y en su colonia, en su ejido, en su municipio, en su estado, en su país y en el mundo entero. Esa luz tiene que alumbrar, esa luz tiene que iluminar el lugar que anduvo en tinieblas. Cuando Jesús vino, dice, esa luz, aquel lugar que estuvo en tinieblas, vio gran luz. Ese lugar que estaba en tinieblas, vio gran luz. Luz les resplandeció. Usted es esa luz. Usted es ese ejemplo. Usted es ese hombre, esa mujer que se esfuerza, que se levanta de madrugada, que ora, que intercede, que busca siempre el bien, busca siempre hacer el bien. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, a los oprimidos por el diablo. Él estuvo en Jerusalén, él caminó en regiones en la cual habían situaciones. En una ocasión dijo: yo tengo que ir, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque necesito que esa enemistad entre Jerusalén y Samaria se destruya. Necesito ahora
que ese espíritu de divisionismo, que ese espíritu maligno que está atormentando a esas dos regiones necesitan ser destruidas. Entonces era necesario pasar por Samaria. Era necesario visitar a esta mujer, a la cual la encontró en el pozo, sacando esa agua, y enseguida le da el mensaje, enseguida le profetiza su vida, enseguida le da ese consejo y le dice: ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y empieza a darle a conocer lo que ella necesita saber. Ella tiene sed, ella tiene hambre, ella necesita de algo, de esa vida espiritual que sea transformada, que sea liberada, que sea restaurada. Ella ha sido juzgada durante mucho tiempo. Ella ha tenido 5 maridos ya. Ella ha tenido 5 maridos. Y ella no ha podido recibir una palabra de restauración. Así que Jesús va y restaura esa vida, y esa ciudad conoce a Cristo. Esa ciudad conoce a Cristo y es transformada debido a esa luz que había llegado a dar vida a los hombres. Esas regiones fueron tocadas por el poder de Dios. Así que usted y yo, no sé la ciudad en la cual usted viva, el lugar, cómo está, el peligro en las calles, en la ciudad, pero tenemos a alguien poderoso que nos ayudará a derribar toda fortaleza del enemigo. Pablo dijo: porque ahora nuestras armas de esta milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas que nosotros tenemos ahora, tenemos que estar conscientes que no son espirituales. Nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Nosotros debemos estar conscientes que lo que estamos viviendo en este tiempo de maldad es debido a los espíritus malignos que se han soltado ya en este tiempo para poder hacerlo pecar, para que usted no mantenga su comunión con Dios por medio de la oración. Por eso nosotros debemos estar conscientes siempre de que nuestra lucha, nuestra batalla es espiritual. Nuestra batalla no es carnal. Nuestra batalla no es física, sino es espiritual. Y las batallas espirituales se ganan en el espíritu. Ahora usted y yo necesitamos andar en el espíritu. Necesitamos andar en el espíritu. Andar en el espíritu. Vivir en el espíritu. Nosotros necesitamos buscar la forma de que nosotros dejemos todo en las manos de Dios. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Los deseos de la carne son defenderse. Cuando a usted le dicen algo, usted se quiere defender con los mismos argumentos que ellos. Y no es así. ¿Por qué? Porque ahora Dios peleará por usted y usted estará tranquilo. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. La lucha, las batallas son espirituales, y esas batallas espirituales se ganan en el espíritu. Y Pablo dice: ustedes tienen que andar en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Así que les ordeno, anden en el espíritu, sean libres en el espíritu. Pablo dice: orando en todo tiempo. En Efesios 6:18. Después de que ustedes hayan acabado la batalla, después de que ustedes se hayan puesto la armadura de Dios, después de que ustedes hayan caminado con esa armadura de Dios, después de que ustedes hayan caminado
con esa confianza en Dios, pero siempre hablando verdad, siempre en justicia, siempre predicando el Evangelio, siempre dando a conocer que el Evangelio es paz y gozo. Siempre usted y yo debe de andar en fe, siempre tomando el escudo de la fe para que usted pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno, y siempre tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora debe usted orar en todo tiempo. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted debe estar siempre orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted debe de orar de una forma intercesora, de una forma en la cual nosotros vamos a orar por todos aquellos que están en esa batalla, por todos aquellos que están siendo una luz en aquel lugar, todos aquellos que están viviendo en un tiempo en el cual muchas personas se han levantado en contra de ellos. Pero no son las personas, son los espíritus que están en contra, los espíritus que dominan a las personas. Jesús le dijo a sus discípulos: Maestro, si quieres mandamos a que caiga fuego del cielo y consuma esa. Y se voltea a Jesús y le dice: ustedes no sabéis ni de qué espíritu sois. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que todo aquel que se levanta en contra de usted y le hace la guerra no es de Dios, porque Dios es amor, porque Dios siempre aconseja, porque Dios siempre dirige, porque Dios siempre enseña, Dios siempre es misericordioso. Así que usted debe estar consciente de que todo aquel que se levanta en contra de usted no es de Dios. Usted tiene que observar bien la perfecta ley de Dios para ver los errores que hay, como dice Santiago capítulo 4. Usted debe estar consciente siempre de todo lo que usted va a hacer. Usted siempre tiene que estar consciente de que su batalla la tiene que vencer espiritualmente, y siempre tiene que depender de la oración. Y la oración lo llevará a tener grandes victorias, grandes batallas. Usted va a poder librar por medio de la oración y su conducta. Tenemos que conducirnos rectamente delante de Dios, y es lo que nos va a dar esa victoria en Cristo Jesús. Conducirnos rectamente, orar en todo tiempo y disponer nuestro corazón. Desde el momento en que dispusiste tu corazón a buscar a Dios en oración, fue oída tu petición y tu respuesta venía en camino. Únicamente que habían fortalezas del enemigo que estaban deteniendo tu respuesta. 21 días después, en el libro de Daniel capítulo 10, 21 días después el ángel vino. ¿Por qué? Porque Daniel no menguó, porque Daniel siguió orando, porque Daniel siguió intercediendo, porque no le bastó que él ya había orado un día y se fue. No, él siguió intercediendo, él siguió clamando. Él entendió que tenía que orar y oró durante 21 días y recibió respuesta. Así que usted y yo no debemos de cansarnos en orar. Usted y yo necesitamos orar siempre. Usted y yo tenemos que entender algo muy importante, que la oración es una necesidad, no es una opción. Usted tiene que orar día a día. Día a día tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que clamar, tenemos que orar en el Espíritu, como dijo Pablo en 6:18 de Efesios, orando en el Espíritu con toda oración y súplica en el Espíritu. Nosotros tenemos que orar siempre. ¿Para qué? Para no desmayar, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar, tenemos que interceder, porque queremos respuesta. Vamos a tener respuesta, tendremos respuesta. Vamos a caminar siempre en fe, vamos a caminar siempre, caminar rectamente delante de Dios, siendo un ejemplo delante de Dios, y
Todo obstáculo maligno es destruido en el nombre de Jesús. Toda fortaleza del enemigo se destruye en el nombre de Jesús. Se desbarata todo plan del enemigo que en los cielos haya tratado de planear para que usted y yo menguemos nuestra oración, menguemos nuestra intercesión. Sea derribado en el nombre de Jesús. Sea derribado todo plan maligno, toda fortaleza del enemigo, todo aquello que quiera obstruir la bendición, todo aquello que quiera destruir su comunión con Dios. Tiene que ser destruido en el nombre de Jesús. Declaramos liberación en la vida, declaramos liberación en la vida en el nombre de Jesús. Todo aquel que está clamando, todo aquel que está intercediendo día a día, todo aquel que clama, todo aquel que toma esa responsabilidad de interceder por su colonia, por su ejido, por su municipio, por su estado, por su país y por el mundo entero. Dios siga fortaleciendo su vida, Dios siga obrando poderosamente, Dios siga atendiendo su necesidad. Dios siga ministrando fuerzas nuevas, sanando, liberando, restaurando, obrando milagros, señales, prodigios, maravillas. Dios siga restaurando su comunión con Dios. Y recordando siempre que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Para destruir las fortalezas del enemigo, para destruir todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios, en contra de la bendición de Dios. Así que seguimos intercediendo. Padre, en el nombre de Jesús, sigue obrando sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas, sobre cada uno de los que escuchan estos audios. Maravilloso Jesús, oramos por los que están en hospitales, oramos por los que están, Padre, en las cárceles, oramos, Padre, por los que están en las calles, los indigentes, poderoso Rey, oramos, Padre Celestial, por todos aquellos, maravilloso Jesús, que están padeciendo persecución, por todos aquellos, Padre, que están caminando, poderoso Rey, siempre tratando, Padre Celestial, de impartir y compartir ese mensaje de salvación. Maravilloso Jesús, oramos por todos nuestros vecinos, amigos, por todos nuestros conocidos, por toda nuestra colonia de Camasayama. Espíritu Santo, obra poderosamente en esa ciudad. Maravilloso Jesús, los proyectos, Padre, que están siendo puestos en tus manos. Padre, hemos creído, Padre, en tu promesa, mi Jesús. Padre, están en tus manos cada proyecto, maravilloso Rey, y creemos, Padre, que usted obrará poderosamente, sanando, liberando, restaurando, fortaleciendo para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, sigue obrando en cada familia, sigue obrando en cada vida, sigue atendiendo cada necesidad, sigue atendiendo cada petición. Poderoso Jesús, Padre, dale fuerzas nuevas a todo aquel que ha decidido clamar día a día, unirse en intercesión 11 p.m., 5 a.m., todo aquel que ha decidido interceder, clamar, unirse a este equipo de intercesión. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por todo aquel que escucha los audios. Padre, su petición de él, Padre, sea escuchada. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por él, Padre, en el nombre de Jesús, se ha destruido todo plan del enemigo en contra de su familia, en contra de su vida, en contra de su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, se ha restaurado su hogar, se ha restaurada su familia, se ha restaurada su comunión contigo, mi Jesús de Nazaret. Sigue obrando en ellos, sigue ayudándolos por el poder de tu palabra, Padre Celestial. Ayúdalos, Padre, y atiende su petición. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Jesús. Gracias, poderoso Rey. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Sigamos intercediendo, sigamos orando día a día, 5 a.m., 11 p.m. Recordemos, la oración es una necesidad, no es una opción. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Comparte este audio y que sea de bendición para muchas vidas. Dios te bendiga. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de mi